Un saludo súper especial a mis hermanas concepcionistas de Bucaramanga, las que tengo aquí en el corazón. La verdad, sí las tengo muy metidas en el corazón. Bueno, y a todas las concepcionistas, porque mi vocación sale bajo la espiritualidad de aquella mujer que me dijo, ¡ánimo! ¡Ánimo, Memito! Me decía, ¡ánimo, Memito! Cuando me encontró allá en la calle 73. Y era una concepcionista, la Madre Gema. Entonces, tengo una relación muy grande con ustedes desde los inicios de mi propia vocación. Y gracias por invitarme a participar especialmente de este momento tan bonito de la fiesta de nuestra Madre Santa Beatriz. Quisiera compartir con ustedes algo fundamental y que me ha llamado poderosamente la atención en Beatriz de Silva. Y es que uno de sus grandes amores está precisamente en la Inmaculada Concepción. Es decir, es esa relación que tiene ella en la que se ve cobijada, en la que se ve precisamente como que muy impulsada bajo la gracia de lo que ella ha venido acercándose o revelándose, ¿verdad? Conocemos muchas cosas de ella y seguro que hemos escuchado cosas grandes y maravillosas de nuestra Santa Beatriz de Silva, ¿sí? Pero me gustaría compartir con ustedes algo de una manera muy sencilla, especialmente para ustedes, mis hermanos, que hoy me están escuchando. Para ustedes, mis hermanos, que con tanta atención vienen a buscar un poquitico de resguardo, de cobijo, de vida espiritual a la luz de Beatriz y especialmente a la luz de las hijas de Santa Beatriz. Una espiritualidad que nace precisamente no desde la realidad mágica, que aquí lo real es que no es una situación mágica, porque a veces nosotros podemos pensar y crearnos en un mundo de muchas fantasías desde la perspectiva de la fe. Entonces nosotros decimos, quien está con Dios lo tiene todo, no le puede suceder absolutamente nada, ¿sí? Y si nosotros viéramos el origen de lo que ustedes alcanzan a percibir con estas hijas de Beatriz que se colocan su hábito blanco y su manto azul, pues eso tiene ese origen precisamente en la relación que ha tenido Beatriz desde sus inicios, precisamente con aquella que se le reveló, le mostró, le colocó en su corazón muchos secretos en la vida espiritual, en la vida divina, en la vida trascendental. Así que, mis hermanos, me gustaría que nosotros nos ubicáramos en esos primeros pasos que se da precisamente en el corazón de una persona de una corte noble, pero no simplemente de la corte que es noble, sino que una mujer bella, hermosa, una mujer que despertó demasiadas envidias, celos, ¿sí? Y especialmente en la reina Isabel, que le despertó esos celos tan grandes, ¿sí? Que la encerró. Aquí es donde comienza, la encerró en un cofre y la encerró por 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál era la finalidad de encerrar a esta mujer en ese cofre? Morir, que se desapareciera, acabar con la existencia de ella, pero de una manera cruel, porque es asfixiada y no recibe ningún alimento. Bueno, a lo largo de esas 72 horas, ¿sí? Hay algo que sucede y que me gustaría que nosotros pudiéramos tener en cuenta precisamente para entrar dentro de ese discernimiento de lo que sucede con Beatriz. En ese hecho asfixiante, en ese hecho de calamidad profunda, ¿sí? En ese hecho de desprecio, obviamente hay una relación de confianza en María, en confianza en María. Y dicen que hay una manifestación muy bonita donde se le aparece la Virgen María vestida de blanco, con su manto azul y con el niño. Y en esa hay una realidad tan bonita. ¿Por qué?
porque le transmite María a Beatriz confianza, una confianza, le da seguridad. Y lo mejor de ello es que no le hace desaparecer de su realidad en la que está. Es decir, su vida de prisión no desaparece, sigue. Entonces podríamos empezar a darnos a entender que hay una realidad propia de oferta desde esa perspectiva de la experiencia de lo que se está escuchando. Hoy en día tenemos muchas preocupaciones, demasiadas preocupaciones. Por ello me atreví a decirles a ustedes, mis hermanos, que en Beatriz encontramos una vida de fe que va más allá de los pensamientos, que va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar que es la vida de fe. Entonces, en la situación crítica se manifiesta, pero le da tranquilidad, pero no le quita su realidad. Espera precisamente. Por ello, después de estos 3 días que vienen a averiguar si ya murió esta pobre mujer, la encuentran tranquila y se levanta. Y mira que hay algo que me llama poderosamente la atención, y es esa realidad auténtica de no simplemente de una visión, sino de la experiencia de ese tú de la Virgen María, de esa plenitud de la Virgen María en el corazón de Beatriz. ¿Por qué? Porque la hace ir más allá de lo que realmente podía haber tenido. Mira, nosotros somos muy... podemos tener muchas dificultades y nos gusta hacer trueques, ¿no? Somos muy dados a hacer trueques, y más en medio de esta situación. Señor, tantas Ave Marías, a la Virgen María le hacemos una cantidad de rezos, de una cantidad de cosas para transformar la realidad. Es decir, vivimos en una realidad de trueque, y la realidad de oferta que hace dentro de ese carisma maravilloso que empieza a realizarse a partir de esa experiencia, es precisamente que el que tiene la experiencia entra en una realidad de salida. En una realidad de salida. Mira que la realidad propia de la contemplación en la Inmaculada Concepción no se da únicamente en una realidad estática, es decir, en una realidad pasiva, en una realidad donde realmente como que nos sentamos a ver qué pasa, como que nos sentamos a ver qué es lo que va a pasar, si va a llover gracias, si va a llover un sinnúmero de cosas. No, Beatriz entra en una respuesta de lo que escuchó y de lo que sintió la revelación en su interior, de lo que le dijo María, la Inmaculada, de lo que le regaló. Entonces, mira que la preocupación en el gozo de ella fue emprender un camino y empezar a soñar construyendo lo que le revelaron. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención y me agrada demasiado para mí en este momento de confinamiento, en ese momento tan difícil de la humanidad y tan difícil para nosotros que no alcanzamos a disfrutar la plenitud de la vida ministerial. Somos curas infieles. Nosotros tenemos una vida ministerial con muchos juguetes, con muchos juegos. Tenemos demasiado tiempo. Entonces, cuando vemos a Beatriz que sale a realidad, a vivir en el sin miedo de las cosas, y lo mejor, a vivir en la creatividad de las exigencias en el hoy que le correspondía a ella. Pero aquí a nosotros, que estamos caminando dentro de una experiencia, de igual manera nos han colocado en nuestra vida interior, ¿sí?, en el llegar a vivir en un sin miedo, pero con la novedad del Evangelio, con la novedad de aquella que nos está acompañando totalmente. Entonces, mira lo bonito que sucede en el interior de Beatriz con esa experiencia de la Inmaculada. Va a ocasionar
una realidad novedosa dentro de la iglesia. Mire que los institutos, las fundaciones de los institutos femeninos eran precisamente ramas femeninas, pero ramas femeninas de fundaciones que ya habían creado. Es decir, la novedad de Beatriz es que ella crea una fundación de exclusividad. No tiene un padre, ella es la madre. Y con lo característico de esa construcción que se llama paciencia, tranquilidad, se llama el saber sufrir los momentos difíciles, porque hoy nosotros vemos a nuestras hermanas, sí, muy bien establecidas, pero los inicios de esta espiritualidad son trágicos, son situaciones que las llevan precisamente a tener un sinnúmero de sin dudas. Creo que Beatriz hablaba mucho con el Señor y con María y le decía, bueno, ¿y lo mío cuándo? Porque ella después de esa experiencia entra a vivir en una vida contemplativa, en una vida de consagración, pero luego empieza a sentir que realmente es hora de emprender un camino nuevo con unas mujeres y vendrán los apoyos. Entonces, mis hermanos, mira que me gustaría que pudiéramos nosotros quedarnos con las exigencias de una experiencia, porque María no es una imagen, María no es simplemente un título, María es una realidad propia de la fe, pero una realidad reveladora altísima que viene a partir ¿de dónde? A partir de la cruz, del sufrimiento, a partir de ese momento que son situaciones como tan indescriptibles de la persona humana. ¿Qué dice Juan? Conocemos muy bien aquellas palabras y es bueno que las pudiéramos recordar hoy. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, una realidad propia de la persona humana que le corresponde es precisamente el sufrimiento. Es el sufrimiento, el momento indescriptible de lo que nos tenemos que pasar. La vida nuestra, en la vida de fe, especialmente desde la perspectiva de ese diálogo que Beatriz tuvo con María y que nosotros también estamos llamados a tenerlo, es precisamente para vernos con la tranquilidad, no para quitarnos lo que tenemos y por lo que tenemos que pasar, porque todo eso es parte de una escuela, ¿sí? Sino precisamente para poder reafirmar lo que nos regalan, lo que nos regalan. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? ¿En quién nosotros hemos depositado nuestra confianza? Y nuestra confianza está depositada especialmente en aquel que te da la vida, en aquel que te salva, en Jesucristo el Señor. Y nuestra suerte no puede ser superada a la del Señor. Si el Señor reina desde la cruz, desde el sufrimiento, el discípulo no puede olvidarse del sufrimiento. Pero por ello María, en esa realidad propia de la Inmaculada, ¿sí?, nos invita precisamente como Beatriz a salir, a asimilar, a saber esperar y decirle al buen Dios como Beatriz, ¿cuándo llegará mi hora? Pero mi hora es esta es mi hora. Así que ánimo, mis hermanos y mis hermanas. Ustedes que visten un hábito blanco, que visten su capa azul, no es para verse más lindas que las otras religiosas, no, mis hermanas. Esta tiene un compromiso revelador, y un compromiso revelador en los orígenes de un sí claro y concreto. Por ello, mis hermanas, hoy en este día que nosotros quisiéramos ver uno de los amores de Santa Beatriz, como la María Inmaculada, es poder volver a vernos nosotros dentro de un sí claro y concreto. Un sí claro y concreto. No un sí endeble. No un sí donde quisiéramos nosotros salir, a correr, a olvidarnos de nuestra responsabilidad,
Si tú y yo estamos hoy vistiendo unos hábitos fundacionales, es porque realmente hemos permitido que ese buen Dios haga en nosotros una obra continuadora de un sí fundacional. Si te vistes con tu hábito que representa la vida contemplativa de la concepción, vistes la actualidad de un sí en medio de una situación difícil e indescriptible. Ustedes pueden ser como la Beatriz que está encerrada en ese cofre, pero con la seguridad de saber que hay alguien que las está acompañando, hay alguien que les está iluminando el corazón. Mis hermanas, no es hora de correr, no es hora de salir con miedo, no, es hora de vivir sin el miedo, generando la seguridad que el buen Dios ha colocado no simplemente en Beatriz, sino que actualiza en cada una de sus hijas la realidad propia de una contemplación de la Inmaculada Concepción en sus valores trascendentales, de ofrenda, de saber llegar, de saber esperar. Pidámosle al buen Dios, mis hermanos y mis hermanas, especialmente en este día, que nos ayude a nosotros llegar a comprender la gracia gigante de tener nuestras manos en estas manos, al haber escuchado, al vernos nosotros protegidos bajo una espiritualidad, bajo un carisma fundacional como es la de la concepción, ¿sí? Que nos ilumine y que nos dé ese gozo maravilloso de seguir adelante. Ánimo, mis hermanas, porque el buen Dios requiere que ustedes nuevamente renueven ese sí en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones tan graves. No tengamos miedo, porque sabemos que María es una fiel cumplidora de esta promesa. Muchas gracias, mis hermanas y mis hermanos. Mi bendición para ustedes en el día de hoy. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.